versículo 56 en adelante. Decirle al que está a tu lado: Dios tiene una palabra para ti hoy. Decir: Dios tiene una palabra para mí hoy. Aleluya. Gloria a Dios. En Proverbios dice: tiempos de llorar, tiempos de reír, tiempos de sembrar, tiempos de estar quietos, tiempos de cosechar lo sembrado. Cada cosa tiene su tiempo debajo del cielo. Hay veces que estamos en un tiempo difícil, tiempo de escasez, tiempo de dificultad, tiempo de deshonra, pero que Dios anuncia que vienen tiempos de honra. A veces esos tiempos de deshonra, tiempos de dificultad nos llevan más a acercarnos al Señor y están preparando la antesala para un tiempo de honra. Yo quiero decirte que si estás en un tiempo donde fuiste deshonrado, donde la estás pasando mal en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en donde sea, y tú te aferras al Señor en ese tiempo y decides seguirlo, Dios está preparando un tiempo de honra, un tiempo de victoria, un tiempo de avivamiento. Quizá el enemigo te quiso detener y estás en un tiempo de prueba, de dificultad. Quizá erraste en algo y estás en ese tiempo de deshonra, de falta, donde hay lucha, donde hay desánimo, donde viene el enemigo con culpa y con cosas. Ese tiempo en la gracia de Dios también va a ser para tu bien. Amén. ¿Cómo? Para mi bien. Decí conmigo: eso va a ser para mi bien. Porque esas son las maravillas de Dios. Que de lo malo, de lo más malo, hace algo bueno. De lo más malvado y de la injusticia más grande, de matar al Hijo de Dios, de alguien que fue totalmente sano, que bendició, fue totalmente santo, que bendijo a mucha gente con milagros, con amor, con consolación, que predicó en verdad, y lo mataron. De ahí Dios sacó la salvación para todos nosotros. De lo más malo. Así que decí conmigo: mi peor tiempo va a ser mi mejor tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Y lo podemos ver en la Escritura. Lo podemos ver en la Escritura. Una persona valora más algo cuando en ese tiempo está un tiempo y se hace eterno ese tiempo en aflicción. Y cuando Dios te libera de esa aflicción, tu corazón arde de gratitud y de amor por Dios. Y no querés volver a ese lugar. ¿Quién quiere volver a ese lugar que me causó tanto dolor? En ese lugar que entraste por una seducción de la carne, por una seducción de Satanás. ¿Quién quiere volver a ese lugar? ¿Alguno querrá volver a ese lugar? ¿No? No creo que alguien quiera volver a un lugar donde sufrió, donde ese error te costó lágrimas de sangre. Nadie quiere volver a ese lugar. Esas personas son las más altas para servir a Dios después. ¿Cómo, pastor? Usted está hablando de que alguien que es malo, que hizo las cosas mal, después Dios la hace apto. Porque esa persona sufrió. Es como la mujer que dijo, entró y los otros la juzgaban y el Señor le dijo: porque esta persona, dice, hizo muchas cosas malas, pero amó mucho ahora. Sus pecados le fueron perdonados. Hay gente que cree que es buena y es más fácil que el diablo te haga tropezar y tropezar. Pero mientras más conocemos la debilidad del ser humano, más vamos a buscar a Dios, más vamos a ser dependientes de Dios, más vamos a buscar protección y guardarnos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Tenemos que aprender a conocer los tiempos. Hay tiempos
tiempos difíciles, tiempos del desierto y tiempos de bendición. Pero muchas veces antes de entrar en la bendición tenemos que pasar por el desierto, tenemos que pasar por dificultades, soledades, dudas. Usted ve esos siervos de Dios, esos profetas, esos apóstoles, todos pasaron por dificultades. El apóstol Pedro lo llevó a negar a Jesús cuando él le prometió con todo su corazón: Señor, yo no te negaré, estoy dispuesto a morir por ti. El Señor, cuando lo restauró, le dijo: apacienta mis ovejas. Y lo restauró 3 veces, las mismas 3 veces que él lo negó, el Señor lo restauró. Y le dijo una vez, ya antes de caer, le dijo una vez: vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Enséñales a tus hermanos esta experiencia amarga que vas a vivir. Enséñales a no confiar en la carne, confiar en el Espíritu. Así que decir al que está a tu lado: no soy quien para condenar a nadie. La Biblia dice: ¿quién eres tú para juzgar a mi siervo? ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? ¿De quién es siervo? De Dios. Y si cae, es para Dios. Y si se levanta, es para Dios. ¿Quién eres tú para condenar? Mucha gente se detiene porque no conoce esta palabra y cualquiera viene y le dice una palabra negativa y ya se detiene. Tú tienes que hacer como el burrito. Un burrito cayó a un pozo, y esto me lo mandó la hermana, esa parábola la conocíamos, pero hermosa. Cayó a un pozo y dijeron: este burrito ya está viejo, ¿qué vamos a hacer? Hasta que lo sacamos tenemos que gastar dinero. Eso le agrego cosas. Para sacar este burrito ya está viejo, ¿qué vamos a hacer con este burrito? Y le empezaron a tirar tierra encima para sepultarlo vivo y se muera de una vez. ¿Sabe qué hacía el burrito? Se sacudía y pisaba. Le tiraban tierra y más tierra y él se sacudía y pisaba. Y cada vez subía y subía. Hacía un pisón con los pies y se sacudía. Hasta que se asombraron, el burrito salió afuera. Los que lo querían matar con esa maldad que le tiraban, con esa tierra que le tiraban, con esas palabras negativas que le tiraban, lo ayudaron a salir. Quiero decirte que no importa la tierra que te tire, sacúdete, pisa firme en el Señor y vas a salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Cuando te tiren tierra, sacúdete. Decía el que está a tu lado: cuando te tiren tierra, sacúdete. Es para que salgas de esa condición. A veces estamos en una condición que somos pasivos y creemos que estamos bien, pero al ser cristianos pasivos no estamos bien. Decía el que está a tu lado: yo no te llamo a calentar la silla en la iglesia. Gloria a Dios. Somos pasivos. ¿Qué puedo hacer? Cuando el Señor lo encontró al apóstol Pablo, el apóstol Pablo dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Dios te encontró a ti y te salvó. Y tú le dijiste: gracias, Señor. Y nada más. ¿A dónde está? ¿Qué quieres que yo haga? Heme aquí, envíame a mí. No es que te tiene que levantar el pastor, Dios te tiene que llamar. Dios te tiene que levantar, no el pastor. Dios puede usar al pastor, pero es Dios de él mismo. Y tú tienes que anhelar y clamar cada día: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quieres que yo haga? Yo quiero servir, pero nadie me dice nada. Comienza a pedirle a Dios: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Heme aquí, envíame a mí, estoy dispuesto. Hay muchos servicios, hay muchos púlpitos en la calle. Gloria a Dios. Todos quieren predicar dentro de la iglesia. Hay muchos púlpitos en la calle, decirle que está a tu lado. Hay hermanas que tienen púlpito en el hospital, van al hospital, a las cárceles, a la gente que está en la calle.
La hermana Mato es promotora de un proyecto en el cual pueden colaborar todos, que vamos a empezar. Aunque sea, vamos a empezar, por eso le dije, paso firme tenemos que cumplir una vez por mes. Aunque sea, y después vamos a ir añadiendo a medida que vamos viendo días. Una vez por mes vamos a comenzar. Ya se consiguió el lugar para cocinar, no para ustedes, no te pongas contento. Para cocinar algo para gente de la calle. Ir a buscar gente de la calle, en el cual poder llevarle algo caliente y llevarle la palabra de Dios. Así que van a haber hermanas que van a estar cocinando y van a haber hermanos o hermanas también que se añadan, que va a ayudar y hay que prepararse a ir a llevar ese alimento y dar la palabra. Gloria a Dios. No estamos a media tinta, ¿no? Aleluya. No estamos media tinta. No voy a preguntar, pero yo sé que hay muchos que van a estar dispuestos. Gloria a Dios. Va a ser una bendición, porque ahí ven la misericordia de Dios hablando en nuestro corazón. A veces nos quejamos por cada pavada. Por cada pavada nos quejamos. Y cuando tú vas al hospital y ves el sufrimiento, cuando tú vas a esa gente que vive en la calle y ves el dolor, gózate con lo que Dios te dio y dale gracias y valóralo. Pero tampoco te andes quejando por pavada. Gracias a Dios tenemos un techo. Gracias a Dios tenemos una estufa. Hasta por bañarte dale gracias a Dios. Gracias, Señor, porque me puedo bañar, porque tengo un calefón, porque tengo algo calentito. Yo me acuerdo que nosotros cuando vinimos a vivir al barrio, como muchos de ustedes se bañaban con una palangana así, cantaba agua uno. Y teníamos una casa de madera, muchos de nosotros, chiquita. Yo me acuerdo que en mis cumpleaños venía la tormenta Santa Rosa, acá se inundaba todo. Y mis cumpleaños yo la pasaba en la casilla, así se movía la parte de arriba. Y todo inundado abajo, esa es mi cumpleaños. Santa Rosa venía acá. Y se inundaba siempre esto. Todo se inundaba. Igual a nosotros no nos importaba, a veces salíamos afuera. Un desastre. Pero cuando éramos más chiquitos estábamos ahí, adentro, encerrados. Y a veces uno se queja por pavada. Decí conmigo, tengo que dejar la queja. Señor, ayúdame a dejar la queja. Hasta del perro me quejo. ¿Qué pasó? Alguno allá, por favor, que la térmica, por favor. Que desenchufamos esos caloventores y vamos a tener que cambiar. Bueno, gloria a Dios. Nos quejamos del perro y el perro se escapa y salimos corriendo a buscarlo. Aleluya. ¿Aprendieron la técnica? ¿Quién fue a aprender la técnica? No, hermano, parecemos una tortuga. ¿Quién aprendió la técnica? ¿Qué pasó? Sí. Aleluya, ¿qué pasó? Se olvidaron en el camino la térmica. ¿Ves? Cuando el Señor nos manda a servir, dice no saluda a nadie en el camino. ¿Por qué es? No saluden a nadie en el camino. Vamos a prender la térmica y nos quedamos charlando. Aleluya. Y se olvidaron nomás. Dios los bendiga. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a comenzar con esta palabra. Empezamos hablando de los tiempos. Decía también a la multitud,
Cuando ves la nube que sale del poniente, luego decís agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís hará calor y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Y siento la presencia de Dios. Tenemos que aprender, y una de las oraciones que tenemos que hacer: Señor, enséñame a distinguir los tiempos de Dios. Cuando dice Kairos en la Biblia, dice Kairos es un tiempo de Dios, un tiempo específico en el que Dios va a hacer algo. La Biblia habla también, llegó el tiempo en que los hijos de Israel tenían que salir de la esclavitud. Y Dios se acordó de su aflicción y de que Él le había prometido a Abraham. Dios le había anunciado a Abraham que iba a entrar a Egipto y se iba a multiplicar, y le había anunciado que iban a padecer también aflicción en ese lugar, pero se multiplicarían y Dios los iba a ir a buscar para que sean libres y sean una nación poderosa. ¿Está entendiendo? Hay cosas que suceden en nuestra vida que no sabemos, pero son una preparación. Decí conmigo, son una preparación. Dios nos tiene en su perfecta plan, su perfecta voluntad. Yo no sabía que iba a servir a Dios, ni me lo imaginaba. A mí me daba rechazo la gente creyente, más ni creía, ni quería saber nada, aunque había ido a la iglesia de chico. Tampoco estaba inclinado ni a la idolatría ni a ninguna cosa. Yo solamente quería hacer lo que yo quería. Pero hubo un tiempo, aún tu oración también muchas veces la mueve Dios para hacer algo. Aún Dios mueve un ministro para cumplir un propósito en un lugar. Llegó un tiempo en que Dios quería levantar un ministerio, un ministro, y empezó a mover a la familia a orar. A veces nuestro corazón está como en un desierto, somos insensibles al sufrimiento o a las personas que se pierden, somos insensibles. Pensamos en moi, todo yo, todo lo que me falta a mí, todo lo mío. Nunca pienso en la salvación de otro. Cuando el cristiano se enfría, solamente le importa el mismo. Pero cuando está con el fuego de Dios, empieza su visión, se extiende. Ya no oro por mi familia solamente. Ya no oro solamente por una iglesia aquí. Oro por una extensión del reino. Oro por mi visión, mi corazón se ensancha. No es cuando Dios nos mandó, yo quería buscar un salón grande, pero mi mente decía, yo me conformo con este. Me había ido a un lugar allá donde habíamos hecho la primera vez la campaña, y yo quería que sea ahí abajo, que era grande para nosotros, con nuestro comienzo. Ese lugar era grande y me mostraron un saloncito ahí arriba, y yo dije, bueno, no queda otra, venimos acá. Era un poquito, era así, de esa silla así. Para mí estaba bien, para mí. Uno no sabe lo que Dios tenía preparado. Y el Señor le dijo a la mujer, en Isaías le dijo, ensancha el sitio de tu tienda y no seas escasa. No seas escasa. Tienes que ensanchar tu visión. Dios es más grande de lo que tú pides. Decirle que está a tu lado, Dios es más grande de lo que tú pides. Ensancha tu visión. Y también necesitamos ensanchar nuestro corazón en amor y en misericordia, que Dios lo llene. Ensancho mi corazón. Ya no oro solamente por mi familia, oro por los vecinos, oro por Argentina, oro por las naciones. ¿Sabe que este nombre que Dios me dio es casa de oración para las naciones? Usted, aunque ahora no lo vea, van a venir de naciones a buscar de la presencia. Y van a haber congresos que Dios va a hacer cosas grandes. Y es fácil decirlo cuando ya sucede. Pero ahora que no sucede hay que decirlo. Gloria a Dios. Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Por ella alcanzaron buen propósito y buen testimonio los antiguos, por la fe. Creyeron en la palabra de Dios. El Señor lo llamó a Abraham cuando él era anciano y no tenía ni un hijo. Y la mujer era estéril. Y le dijo, vos, tu descendencia, mira, dice, sal afuera y mira las estrellas, un cielo estrellado, completamente estrellado. Si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham no tenía nada, no tenía ni un hijo, y era viejito y la mujer era estéril. Decí conmigo, mi Dios es grande. Y Dios tiene propósitos grandes. Y Él lo que nosotros podemos hacer en 20 años, Él lo puede hacer en un instante. Lo que nosotros podemos hacer en 20 años, lo puede hacer en un instante. Y se lo puedo decir con la Escritura. Aún en el trabajo común, los apóstoles estaban pescando, matándose pescando, y no pescaron nada, ni una mojarrita. Nada pescaron. Y cuando el Señor se le apareció, le dijo, tiren a la derecha y hallaréis. Y cuando tiraron la red, no la podían sacar de la cantidad de peces. Quizá la iglesia a veces está así, está pescando y no sale ni una mojarrita. Estamos pescando hombres y no hay resultado. Pero un día viene el Señor, le dice, tira a la derecha. Tú estás pescando, estás tirando la caña ahí en tu hogar, estás predicando y nada, te rechazan todo. Hasta que Dios se aparece y dice, ahora es el momento. Tira la red que vas a cosechar, vas a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Es el tiempo en que Dios te va a honrar, porque Él ve que tú estás sirviendo, que tú estás trabajando, que tú estás perseverando. Quizás alguno vendrá con corazón malo y dice, ¿dónde está tu bendición? ¿Dónde está tu Dios? Si te duele todo, ¿qué es ese Dios que predicas vos? ¿A dónde está tu Dios? Así no es Dios, Mirá, yo tengo toda la bendición. ¿Y vos? ¿Dónde está tu Dios? Mirá lo que me dio a mí el gauchito. Mirá lo que me dio la virgencita. Tú persevera porque Dios te va a poner en honra. Elías se burlaba de los idólatras. ¿Cómo pastor se burla? ¿Es bueno burlarse? No sé, yo lo veo al profeta Elías y a Dios le agradó. Porque Dios se burla también de la idolatría. Le dicen necios a los idólatras. Cortan un árbol y hacen un muñeco del árbol y le dicen, este es mi Dios. Y después dice, se fatigan, se cansan, cortan otro pedazo del árbol y se calientan. Prenden un fuego y se calientan. Y Dios le dice la insensatez de la idolatría. ¿Cuántos dicen amén? La insensatez de la idolatría. ¿Va entendiendo? Y Elías dijo, ¿dónde está? Parece que está durmiendo su Dios. Y les dio lugar y se saqueaban y hacían de todo. Hasta que Elías llevó una ofrenda al altar y dijo, ahora es mi turno, mi tiempo, donde Israel y donde el Dios verdadero va a ser exaltado. Porque hoy se exalta la idolatría, pero viene un tiempo en donde se va a exaltar al Dios verdadero. Y donde los cristianos que hoy son humillados van a ser puestos en honra, en lugares de privilegio. José fue otro. José estaba en la cárcel. José no era honrado por sus bienes. Él estaba sirviendo a Dios, estaba honrando a Dios en todo tiempo, pero lo echaron en la cárcel por ser honesto. Y cuando Dios preparó un tiempo, hubo un problema en Egipto, venían hambre a la tierra y el faraón tuvo un sueño y ahí Dios dijo, este es el tiempo de José, ahora lo voy a poner en autoridad y en honra. Y lo llamaron a José, dijo, el copero se acordó de José que le había revelado un sueño y lo llamó y le dijo, ahora, porque el copero se olvidó de José. Pasó un tiempo y se olvidó. Y José, yo creo que habrá sido tentado en la cárcel y decir, ¿dónde está Dios? ¿De qué me aprovecha? Ser íntegro, ¿de qué me aprovecha seguir sirviendo? ¿Dónde está mi Dios? Pero llegó un tiempo en que Dios movió los hilos y levantó a José y Faraón dijo,
¿qué haré con este hombre que tiene el espíritu superior en él? ¿Sabe qué es ese espíritu superior? El espíritu de Dios. Tiene sabiduría. Y Dios lo levantó y lo puso, dice, ahora, todo lo que te aborrecieron, te pongo un anillo, póngale una buena ropa a José y les damos autoridad, después de mí vas a ser el que mande en todo Egipto. Y antes andaba con un fitito, le trajeron un Mercedes-Benz a José. Le trajeron los carros de Faraón. Vas a andar como príncipe ahora, como un jefe acá en Egipto. ¿Cuánto entienden eso? Quizá ahora estás en tiempo de deshonra, pero Dios te dice persevera. Quizá estás en un tiempo donde te juzgan, donde te condenan. Dios te dice, sé fiel. Ahora es tiempo de prepararte y sé fiel. Y persevera y busca. Algunos no saben lo que Dios tiene preparado. Ahora estamos usando la música a través de la computadora, pero más adelante se van a tener que preparar porque van a haber muchos salmistas, muchos músicos. Gloria a Dios. Así que eso que está trabado ahora, Dios dice, bueno, para que vean que ustedes no lo hacen, que no es con su fuerza, es con mi espíritu. Y Dios va a traer así. Y vamos a tener que mandarlo a otro lado a algunos para que sirvan, porque no va a haber, y no se peleen, porque para todos va a haber. Pero hay que estar dispuesto a hacerlo, con un corazón humilde y sincero, sacando las pequeñeces de lado. No podemos tener un grupo de alabanza lleno de contienda. ¿A qué venimos a adorar a Dios? No podemos tener un grupo de danza que los chicos se están peleando. Al contrario, venimos a adorar a Dios. Venimos a dar lo mejor para Dios. No podemos. Tiene que haber unidad. Decir conmigo, Dios fluye en la unidad. Si tenemos alguna dificultad, la resolvemos. La resolvemos. Hablando. Con amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo no conocéis este tiempo? Hay tiempos que Dios nos dice que son los tiempos del fin, que nos tenemos que preparar, porque también siempre hay que prepararse en realidad, porque nuestro fin puede ser cualquier día. Nadie sabe cuándo Dios te va a llevar. Nadie lo sabe. Y también están las señales que Dios dijo del fin. Las señales del fin. Son tiempos en donde Dios va marcando su venida. Pero hay tiempos de, como les dije al principio, donde hay deshonra, hay dolor, hay angustia, quizá por nuestra falta, pero Dios te dice, yo te levanto y como vi tu sincero arrepentimiento, te voy a poner en alto. No sé paciente. David había pecado gravemente. Y toda esta palabra que le estoy dando me está fluyendo del Espíritu. Y él sufrió vergüenza, sufrió oprobio, que quiere decir eso, vergüenza con deshonra pública. Y una vez, como les dije hace un tiempo, había un hombre que empezó a maldecirlo. Él era el rey todavía, no había sido sacado de su puesto. Y estaba con guerreros poderosos al lado de él, que eran poderosos esos guerreros, eran valientes. Y había uno gritando y tirando polvo y maldiciendo al rey, deshonrándolo al rey. Y el rey tomó una actitud humilde y dijo, déjalo. Vino uno y le dijo al Señor, si tú quieres, mi rey, cruzo del otro lado y le traigo la cabeza de ese. Él dijo, déjalo. Déjalo que maldiga, déjalo. Quizá Dios mire mi aflicción y me ponga en honra. No importa si te están denigrando, si te están deshonrando. Tú dile, Señor, quizá esto por mi pecado, quizá esto por mi pasado, pero yo sé que tú me vas a traer un tiempo de honra. Yo sé que tú me vas a traer un tiempo de honra.
Yo sé que tú me vas a levantar, porque tu palabra dice que tú borras mis rebeliones. Él la tira y dice, nunca más me acordaré. Quizá el vecino se acuerda, quizá tu familia se acuerda, y te van a tirar alguna como esta. Mire, ¿qué te hace el santito vos? ¿Te acordás lo que hiciste? Sonreíle que está a tu lado. Como sabe usted, pastor, aleluya. Siempre pasan esas cosas. Tú no te preocupes. Tómalo como una forma de decir, Señor, ten misericordia de mí. Yo sé que hice las cosas mal, pero ahora decidí servirte y honrarte. Levántame con poder. No importa lo que digan los demás, los amo y los bendigo a los que me ofenden, a los que hablan mal de mí. Y si son más cercanos, más los tengo que amar, porque quizá ellos son los que lastimé. ¿Cuántos dicen amén? Todos nosotros hemos errado. Todos. Una vez vino el Espíritu Santo en una reunión, un culto familiar que estábamos haciendo en casa. Y yo, como generalmente estaba caminando de la mejor manera con el Señor, yo sentía la presencia de Dios. Pero una vez vino el Espíritu Santo en profecía y tomó a mi tía y dijo, todos se tienen que arrepentir porque se están mordiendo como perros. ¿Sabe qué es perro? Perro se ladra, se muerden, se ladran con palabras, se hablan mal del otro, están en contienda, quizás no lo dicen, pero están en el corazón, contendiendo. Y uno no quiere ser perro, quiero ser una oveja del Señor. Y vino el Espíritu Santo y dijo, todos se tienen que arrepentir, dice, porque se están mordiendo como perros. Y era una autoridad y se sentía la presencia de Dios. Y empezamos a orar y a pedir perdón, y yo pensé en mi corazón, yo no estoy con contienda con nadie, dije. Y el Espíritu dijo, todos, aleluya. Me postré y dije, perdóname, Señor. Cuando